Que me da un poquito de miedito No seas miedoso, este amigo. puente. Aquí era aguas, porque era. Ahí te puedes resbalar. Ten cuidado. Ay, no. Hola, bienvenidos. Para hacer más dinámica la narración de este video y no improvisar tanto cuando manejamos y hablamos, aquí les va una breve explicación del lugar que visitaremos hoy. Aclaración, yo no sé nada. Lo que explico aquí es basado en mi experiencia de vida. Si quieren más datos históricos fidedignos, métanse al Google y pónganle Mare Island, una península mística donde grabaron episodios de The Walking Dead. Localizada enfrente de la ciudad y puerto de Vallejo, esta zona está reviviendo. ¿Cómo? Sí, porque mucho tiempo estuvo desértica. Después de la Segunda Guerra Mundial, este lugar era muy activo económicamente. Mucho tráfico de embarcaciones de todos tamaños, pero específicamente grandes navíos militares y comerciales. Esto hizo que este puerto fuera considerado uno de los más importantes de todo el área de la bahía, y todas las ciudades aledañas llegaron a ser muy activas económicamente. Esto cambió súbitamente cuando otros puertos fueron tomando importancia y eran más accesibles, como el de Oakland. Después de los años venideros, fue dejando de ser popular y poco a poco se fue quedando abandonada y en el mero olvido. Vallejo, después de ser una de las ciudades más ricas e interesantes, se fue convirtiendo en un lugar de gente cochinóptera. Contraste de ricos y pobres ahora conviven, pero menos ricos que pobres. Durante muchos años ha habido una constante lucha de clases y de bandos. La criminalidad reina en algunos barrios y actualmente está lleno de contrastes sociales. Mare Island posee mucha de la infraestructura de los años 30 y 40, una arquitectura colonial bella y enigmática, pero también hay muchos edificios dañados, vandalizados y viejos. Este es un reflejo también del contraste que se ve en toda la ciudad de Vallejo. Por esto y muchas cosas más, Mare Island ha sido utilizada como locaciones cinematográficas y sede de actividades artísticas. Actualmente la quieren reactivar económicamente y hay gran diversidad de cosas por ver, hacer y disfrutar. Aparte de la vivienda, hay parques, búnkers militares, museos, restaurantes, cervecerías, oficinas de gobierno, vinaterías, carpinterías, galerías de arte, un campo de golf, bodegas industriales, una universidad y hasta un campo militar. Si llegara a haber guerra, esta zona sería tomada por el gobierno federal. Acompañemos pues a Sherwan a visitar el contraste de sus calles y el misticismo de su ambiente de esta isla. Por su atención, gracias. ¿De qué te ríes? ¿Qué pasó? Cuéntanos. Pues valió chorizo, mano. ¿Cómo? ¿Por qué? Volamos el dron aquí en zona militar y vinieron, nos dieron una multa de $300. Metiéndote en Pues no te problemas. pasa por andar jugándole al vivo, ¿verdad? Ahora sí, qué bueno. Ni moro. Me da gusto, para que aprendas. No se crean, no, todo está bien. Pues. Estás muy solo ahora. Miren, ¿Por qué voy a me caminar engañas, aquí nomás un mano? poquito con la moto. a ¿Por ver qué si no me engañas al regañan. público? Miren, para que vean cómo era antes aquí. A ver, vamos viendo. Aquí hacían mucho argüende. Así era como estaba antes aquí. Miren lo que digo, llegaban las embarcaciones. Ahí están las estructuras justo en el fondo de eso Mucha que les decía. perrada, Y ahí es cuando llegaban los barcos. Y aquí había como matiné, había eventos. No, era fiesta, fiesta. Están las muchachas bailando. Dice Frisco Biggest Girl Show. El show de las chicas para los muchachos, ¿verdad? Y aquí está cómo estaba la isla antes. Y lo que les decía, el movimiento tan importante que tenía. Miren, muchísima gente ahí. Mucha infraestructura. No sé si fue cuando fue la inauguración o algo. A ver si veo más datos y los puedo meter en la edición. O no, ¿verdad? Si nos da flojera, pues no. Y pues nos dio flojera, entonces no lo metemos. Es parte Y se la pela. del centro histórico. Aguas ahí, mano, están militar. infringiendo la ley. Y aquí A ver, policía militar, agárrenlo. una cabeza, la punta de un submarino, Ay, ¿no? la punta, ¿te gusta? SBN 658. Mariano G. Vallejo. Ah, sí se llamaba Vallejo.
Mariano, anda. Mariano Guadalupe Vallejo, para servirle a usted, toda su Ahora sí, familia. ya Aquí creo que andamos sí estás. aquí conquistando, ¿verdad? El terreno estadounidense. Yo soy mexicano, ¿verdad? Muchas gracias, mucho Estás en gusto. una zona que no debes. Y hay cámaras aquí. Ahorita en el dron fui a explorar Aléjate a mi donde estaba peligrosa el- electrónica. el pequeño castillo vagabundo. Y pues ya migró. Ya no Hoy está vas a ir a ahí. buscar un castillo. Ah, mira, Ya lo está que chido más tenía ese ganas de castillo ver. vagabundo pequeño. A ver si mira. puedo rescatar una Es foto. como un mini tren, casa. Y pues por lo menos se las ilustro en una foto, ¿no? Castillo. Pero vagabundo. aquí es la... ¿Ves qué bonito moraloide, mano? Floripondio como tú. Esa es la cervecería ahí al fondo. Floreado Pero como miren, tienes aquí el yo creo que puede ser una foto chingona. culo, ¿verdad? El pedorro lo tienes ahí Nos tomamos floreado, por aquí, ¿verdad? ¿no? Mucho color. Tú dale. Échale. Órale pues. No tengas miedo, tú dale. Anímate, mano. Ándale, ahí está tu embarcación, de la guerra. Mira, ese es el ferry San Francisco, ese va hasta San Francisco. Está padre. Oye, ¿nos vas a dejar ver el video otra vez? Las imágenes. Oh, pues, disculpe, siempre regañando. Ya me callo. Está bien, disculpa. Órale, báilale. Ey, ya, por favor. Ok, pues. Que me da un poquito de miedito este puente. Ten cuidado porque... Aquí en las grandes embarcaciones, no sé si todavía, pero ese puente se abre en dos. Se parte para que pasen los barcos Sí, como grandes. las películas, ¿ah? Que se abren Miren, así. ya de fondo ahí está hasta un arcoíris. Mira, qué Ándale, ve bonito por- es. ve por el oro, Qué bonito ¿no? es postal lo regala Lucky Vallejo, Charms ¿verdad? El día de ahí. hoy. El Que hoy duendecillo descubrimos que ahí. se llama Mariano. Mariano. Oh, Aquí chingo era de aguas, ganas aguas. que tenía porque de era- verte. A ver, Ay, mira. aquí. Ay. Es que ahí te puedes caer. ¡Aguas! Parece que vas en mantequilla. Empina Cualquier madre. movimiento y zarrandándatela. Muy bonito el puerto de Vallejo, Hermoso. donde tengo delicioso. muchas memorias dulces y agridulces. Vallejo Saludos ha sido para Liliana parte y a ti. importante de mi vida, así Vamos como a- el Palacio a de Hierro, ponernos bien ¿verdad? locos, mano. Como dije la otra vez, soy totalmente paracho, Michoacán. Aquí Palacio de les Hierro. platico una historia de aquí, Ay, ¿de qué te ríes? una Piquín? anécdota. Cuando llegué a Estados Unidos tenía un año apenas de haber llegado aquí y conocí a una muchacha, Ah, a una piquín. güerita, una americana que Maravilloso. venía de Texas. Ella tenía también poco aquí. Yo creo que más o menos ella y yo habíamos llegado al mismo tiempo. Estábamos como en el proceso de adaptación. Te la engatusaste. Pero obvio ella americana pues no tiene las barreras del lenguaje ni de nada de eso. La invité a salir y aquí fuimos en un barecito que está aquí, restaurante. Fue mi primera cita, ¿verdad? Tuviste suerte, mano. Ahorita ya porque- estoy felizmente casado y nomás recordar esto como Ya, una bueno. anécdota chistosa, Van a ¿verdad? poner celosos, porque... Mire, y hasta con el pinche arcoíris, ¿verdad? De fondo. Pinche mojarra ahí con la güera, con la gringuita. Y venimos aquí al Big's Wheelhouse, ¿verdad? Y ahí me quise ver nice y hasta invité de más y pinche cuenta me salió cara, mano. No queda quedar bien, ¿verdad? Y ya como quería quedar bien, ya después le dije, ¿qué onda? ¿Quieres ir a dar la vuelta? Y le dije, vamos a dar un No, rol, porque vamos estás mugroso, hueles a tierra, a mojada, convivir y a mexicana. platicar, a seguir conociéndonos, ¿verdad? Hasta ese momento todo iba muy bien. En ese entonces yo había llegado, no tenía ni licencia, la camioneta era prestada, me había prestado un primo la camioneta. Y ahí como pude, ¿verdad? Me vine y no Típico sabes muy bien de mojada. dónde los lugares ni de cómo está el rollo. Y ándale tú ¿Te que hay aventuraste? un retén. Oh, de policía. Un retén de policía, un alcoholímetro, Revisión de tipo rutina. torito ahí. Ya me dice el policía, ingirió bebidas alcohólicas, pinche mojarra, hijo de su puta madre, si no ahorita nos lo llevamos Pinche hasta paisalandio, pinche a ver. Tijuana, deportado. Hasta hueles a poco. Y pues me puse nervioso, pero a la vez no quería demostrarle a la morra que andaba nervioso, ¿va? Entonces me hice como el
el machín. Y no, sí tomé, señor oficial. ¿Cuántas? 2. Ah, bájese, hijo de la chica, vamos a hacerle la prueba. Y ya me hicieron las pruebas de que te toca la nariz y de cuánto cuesta y que cuenta del 1 al 10. Camina línea recta. Y ya estaba contando del 1 al 10 y me dice el policía, ¿lo cuenta del 1 al 10? Y yo, ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿verdad? Y me brinqué un número. Y ya me dice, ay, ¿no? ¿Qué onda? Y le dije, perdón, es que no es mi idioma el inglés. Y le hace, y para tomar si tomas en inglés. Pues vio Así que bien traía la mamón. güerita, ¿no? Le dio celos, dijo, nos va a Dije, robar las fallo. güeritas, Y ya, total que me hicieron varias pruebas y de que camina en línea recta y la morra pues estaba ahí a un lado, y así como dije, hijo de primera cita y valiendo verga, suerte, valiendo verga, mano. Así hay de experiencia. Dice, bueno, pues ni modo. Ya salí al quite y quise hacerme como el fuerte y todo. Ya me dijeron, no te puedes llevar la camioneta, te la vamos a quitar. Dije, no, es que es de un primo. Pues te vamos a dar chance a que él venga por ella. No, es que mi primo vive en Richmond como a media hora. Y ya está dormido, tiene familia, tiene toda la casa. Y me voy a meter en un pedo. Y se me prendió el foco y le dije, oye, ¿y si viene un amigo a recogerla? ¿Me darías chance? ¿Y dónde vive tu amigo? Le dije, aquí vive en Benicia, aquí luego. Pues háblale, que venga. Y en eso vino Andy, ese amigo que les digo, él es americano. Andy. Un saludo, mano, yo también lo conozco. Ya llegó el Andy. Está bien locochón. Y ya habló con los policías y todo, es muy amigable él, a veces. Y más cuando toma. Pero lo amo. Y ya les dijo, yo vengo por la camioneta de este pinche mojarras, ¿verdad? Y ya le dieron las llaves y ya le habían dado right y nos venimos. Ya con un par de cuadras ya se bajó. Pero me dice el vato, oye, ¿qué crees? Lo que no saben los policías es que yo vengo bien pedo. Entonces se llevó la camioneta él estando bien pedo. Pero pues ni se dieron cuenta y como dijeron, pues es un vato americano que es amigo de este pinche paisanillo, vamos a darle las llaves. Para que no lo lean. Así termina este amor traicionero, esta historia tan bonita. Pues ahí lleno de fantasía, pues ahí está, mira. Tenemos la puesta de sol. ¡Ay, qué hermosa está, hijo de su puta madre! Qué bonito escenario, qué poético. Y del otro lado tenemos el arcoíris, hijo. Se nota que estás muy emocionado, ¿verdad? ¿Qué más puedes pedir, cabrón? Es que la verdad, estos sí pinches fue una regalos que te da la vida día a día. Impresionante. No mames, cabrón. En el video no se logra apreciar al 100%. ¿De dónde voltear? Pero concentrado en el camino, claro que sí. Pero no es de gratis que estuviera tan emocionado este muchacho. ¡Qué hermoso, hijo de su puta madre, mano! Era agarró el ojo al gato y el otro al garabato. Va dándole mordidas al asiento de la moto. Con el ano. ¡Gracias, de tan contento Dios que mío! está. ¡Soy tuyo! ¡Me entrego! Bueno. ¡Llévame cuando quieras! Ya se le está yendo las cabras al moto otra vez. Espérate, todavía te queda mucho por disfrutarte. Está tranquilo, vete tranquilo, porque tengo una emergencia. también cualquier estúpido te puede causar un accidente, Un muchacho ¿verdad? anda aquí en una motocicleta. Dice que muy da alocado. mucho miedo seguir manejando agarro. todo, y por más que ande uno bien alerta de todo, alguien que no te vea, te lleva. Pero qué chingón, cabrón. Qué chingón, hijo de su puta madre, mano. Chingoncísimo. Tan contento estás que aquí te vas a bajar porque aquí está en Ciudad Gótica. Y aquí termina esta historia. Este episodio donde Chessman iba en búsqueda de un castillo vagabundo y al final encontró pura verga. Encontró la ilusión de la vida, una bella postal alumbrando. ¿Qué más quieres? No hay castillo vagabundo, no hay castillos en el cielo. Es solamente tu ilusión con el destello. Adiós. Pito de burro asado, me encanta a mí.